Adriana Pastrana ya está en el estudio para hablar acerca de las filias sexuales. Lo más interesante es que cualquiera de nosotros puede tener una filia. La última vez que platicamos con Adriana, pues salió el tema. Y entonces quisimos hablar acerca de esto para entender los detalles. ¿Qué es una filia sexual? Vamos a darle la bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Muy contenta, Cristi, con este clima riquísimo, listos para viernes y hablar de sexualidad. ¿Cómo te amaneció este viernes con frío? Bien rico, y fíjate que hay un poquito de tráfico por el puente, pero vamos a disfrutarlo. Además, 4 días. Bueno, para los niños son 4 días y nosotros también. Exacto, fin de semana largo. Exacto. Bueno, fíjate qué interesante tema, porque como bien dices, las filias se suele pensar que es un comportamiento exclusivamente para una perversión. Voy a hacer la distinción. Las filias anteriormente se llamaban perversiones sexuales, ¿sí? En la organización del DMS-4, que es como la guía de los psicólogos y los psiquiatras. Sí, la guía médica, vamos a ponerle así. Anteriormente así lo llamaban. Posteriormente se les dio el nombre de desviaciones sexuales, es decir, algún problema con alguna conducta sexual. Ya actualmente se les nombra como filias o parafilias. Es un comportamiento sexual atípico, el cual me produce placer con cierta estimulación o cierta forma de actuar. Ahora bien, no necesariamente tiene que ser sexual. No solamente es obtener ese placer, sino el gusto que yo tenga por algo. Yo he tenido casos en consulta donde ya hay una exclusividad. Por ejemplo, hay esto que son los swingers, ¿sí? Ahorita tengo precisamente ahorita un caso en especial. A ver, que para los que no entendemos bien cómo funciona esa metodología, explícanos. Ajá. Un swinger es un placer o gusto por el intercambio de parejas. Entonces yo estoy con mi esposa, mi esposo, y entonces con otra pareja hago un intercambio sexual. O sea, por ejemplo, mi esposo podría estar con la esposa. Y no cae en infidelidad porque se dan permiso mutuo. Exactamente. Hay una conciliación sexual. Fíjate que es bien interesante cómo se manejan los swingers, porque hay reglas. Yo no puedo repetir el acto sexual con esa misma pareja porque puede haber un enamoramiento. Hay reglas. O sea, es exclusivamente lo sexual y nada más. Pero reglas que pone la misma pareja o las reglas que ya están establecidas. O sea, mira, la mayor parte de grupos es así. ¿Por qué? Porque, fíjate, es muy curioso, entre ellos su concepto de fidelidad y lealtad está en no puedes volver a obtener placer con esa misma pareja. O sea, y son acuerdos que están bien firmes y obviamente son muy delicados. O sea, en la sexualidad hay un límite. Es bien importante aclarar esto, porque las filias, por ejemplo, está la pedofilia, ¿sí? Que ya incurre en un delito sexual. Porque estás hablando de menores de edad. Sí, pero, por ejemplo, un pediatra, o sea, esto sí hay un erotismo sexual. Pero, por ejemplo, un pediatra que tiene atracción por los niños, hay personas que les encantan los niños y les encanta jugar y acariciarlos y cargarlos, pero sin una connotación de erotismo. Entonces, pues es un gusto por los niños, ¿no? Personas que gustan, los gerontólogos, ¿sí? Que gustan de cuidar a adulto mayor. Pero ya cuando ocupo el placer sexual, pues bueno, o sea, ya incurre una filia. Ahora bien, hay una regla en la sexualidad. Bueno, hay muchas, pero el límite principal es mi derecho termina cuando inicia el del otro. Entonces, mi derecho es obtener placer sexual, ¿sí? Excitarme con lo que a mí me gusta, pero también el otro tiene derecho a decir no o no tener esa filia, ¿ok? Ahora, ya la pedofilia, te digo, incurre en un abuso sexual y que es delito penal. ¿Ok? Entonces yo digo, me pueden encantar jugar con un niño, pero ya si lo ocupo o le doy regalos para obtener un placer sexual, entonces ya incurren en otro tipo de cuestiones. Ahora, ¿necesariamente tendríamos que tener una filia o no siempre se da el caso? No siempre, pero por ejemplo, nos gusta jugar, ¿no? Con la plastilina, por ejemplo. Con la plastilina. Me encanta cómo huele. Ajá. Me gusta moldearla, jugar con ella.
Eso puede ser una filia. Es que, ¿sabes que el abanico de la sexualidad es inmenso? De hecho, ahorita hay como 1000 nombres de filias, más o menos. O sea, el diccionario no alcanza. El ser humano es tan impresionantemente inexplicable en el universo de su mente. Por eso me gusta mucho la psicología, porque, o sea, cada persona es un universo y cada persona va a definir su sexualidad con respecto a lo que le atrae. Ahora bien, hay diferentes tipos. Porque te digo, a ti te gusta, por ejemplo, una filia que es la lingofilia. La lengua, no me digas. El gusto o el placer por hablar porque es locutora. Eso no implica que, o sea, haya una connotación sexual. Hay algunas personas, por ejemplo, que se excitan al escuchar, por ejemplo, poesía erótica, un relato, algo que tenga que ver con la escucha o bien el gemido del placer sexual de mi pareja. O sea, el factor clave aquí, Adriana, sería la excitación. La excitación. Eso es lo que cambia de una filia sexual a una filia no sexual. Exacto. Por ejemplo. Ajá. Y ya un trastorno sexual es cuando yo tengo una exclusividad. Que hay una dependencia. Una dependencia. O sea, que no funciona, no circulas si ese elemento puede ser una persona o puede ser un elemento. Un objeto. No está. Ok, fíjate, ahora que mencionabas lo de los swingers, nos dice un radio escucha, en algunas parejas no involucramos los besos en la boca por el miedo a involucrar los sentimientos. Esto para complementar las reglas que mencionabas. Sí, esto por ejemplo se da mucho en la prostitución. O sea, las personas que se prostituyen, hombres o mujeres, tienen esa regla. Porque los besos implica ya más el contacto íntimo con la persona. Ajá, y es como transmitirte mi deseo afectivo para poder generar un vínculo más profundo. Entonces es como, bueno, ocupa mi cuerpo, yo ocupo el tuyo y nada más, ¿sí? Esos, digamos que son reglas o son límites en una sexualidad. Más no implica que sea una filia. Hay diferentes tipos de excitaciones. Por ejemplo, te puedo mencionar otra filia, que es la necrofilia. Necrofilia. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresando del corte nos explicas qué es esto de la necrofilia y tantos otros tipos que hay. Mientras, quiero que ustedes vayan pensando si tienen alguna filia, si tienen algo que les guste mucho, que no tiene que ser necesariamente algo sexual, Adriana. Puede ser algo sexual. Ahora, hay filias, hay un mundo de filias. Sí, definitivo. Y hay filias que pueden ser consideradas y pueden caer hasta en un delito. Y hay otras filias que son sanas, por así decirlo. Nos decías y nos mencionabas un ejemplo como la necrofilia. ¿Este qué tipo de filia es? Es por la afición a lo que tiene que ver con algo muerto. ¿Ok? O hay personas que sí se excitan con ello. Ya con los cadáveres. Sí, y que tienen relaciones sexuales. Con una persona muerta. Por ejemplo, a mí me encanta la naturaleza muerta. Y eso no implica que yo me excite con eso, ¿verdad? O sea, incluso los colores de otoño, o sea, que tienen que ver con las hojas secas. O, bueno, en mi casa, que es su casa, tengo muchos adornos que tienen, pues, naturaleza muerta. Me gusta. O sea, que cierto tipo de flor, pues se vea bonita, ¿verdad? Sí. Pero eso no implica que tenga yo una adicción sexual. Ajá. Por ejemplo, hay algo... Eso no sería un delito, por ejemplo, la necrofilia. Bueno, o sea, si es con placer sexual, sí. Sí, o sea, por ejemplo, se han escuchado muchos casos de las personas que hacen el embalsamiento de los cadáveres. Sí. Y antes de, pues, entregar el cuerpo a los familiares, tienen una relación sexual, les excita. Puede ser desde una masturbación, ¿sí? Hasta una violación al cuerpo, porque sigue siendo, pues ahora sí que sin su autorización, ¿verdad? O sea, ya no puede decirlo, pero, o sea, no puedes tener la autorización de un familiar, por ejemplo, ¿cierto? Hay otra, estaba viendo ahorita, por ejemplo, en una imagen, la zoofilia. La zoofilia, que es el placer sexual con animales. Ese también es conocido. Es conocidísimo, ¿no? La zoofilia. Esto se da mucho, ¿sabes dónde? En los ranchos. Ahora sí que a lo que encuentres, ¿no? Gallinas, patos, vacas, burros, lo que encuentres. Literal. Porque el ser humano es un ser sexuado.
Entonces, a veces la iniciación sexual de algunas personas, pues es con algún animalito. Ya ves que ahorita está penado, ¿no? Ya hay más, más regulación, incluso penado. No sé si te acuerdas que hace poquito una perrita de 8 meses fue violada por un velador. No sé si viste la noticia y fue tan golpeada que murió la perrita. También incurre ya, afortunadamente, en un delito donde ya se respetan más los derechos de los animales. Pero esas filias, Adriana, sí pudieran ser clasificadas como perversas. Sí, o sea, y hay un trastorno. Y hay un trastorno que tiene que ser, obviamente, tratado. Porque estás incurriendo en un delito. Mi derecho termina cuando inicia el del otro. Y hay una exclusividad. O sea, una cosa es que todos tenemos cierto control de nuestra sexualidad. O sea, yo no ando por la calle buscando el placer sexual y abusando de los derechos del otro, ¿sí? Entonces, ya cuando es algo descontrolado, tengo que buscar ayuda, ¿sí? Y obviamente, incluso es psiquiátrico. Tiene que estar un psiquiatra y tiene que estar un terapeuta sexual al lado. ¿Por qué? Porque a la vez tenemos que ver cuál es el trastorno mental que está ahí incursionando. Fíjate, un radio escucha nos dice, otro tipo de filia es la acrotomofilia, que es la atracción por personas con partes del cuerpo amputadas. Eso también. Sí, incluso van a buscar a una, ahora sí que para todos hay. ¿Ok? Para todo el gusto. Para todo el gusto. O sea, a lo mejor dices, bueno, es que yo a lo mejor ya teniendo mis piernas, ya no teniendo un brazo, sí va a haber una persona que tenga una atracción sexual por ti. No me acuerdo, hay otra filia que es dismorfilia, creo que se llama, que es placer o atracción sexual por personas que tengan alguna deformidad. Alguna parte quemada, un brazo torcido, les atrae, les excita, sexual. Por supuesto. Sí, por ejemplo, la gastrofilia también, gusto o placer sexual por los alimentos. Y, digo, yo tengo un chorro de eso y por eso subo un montón de peso. Sí, yo conozco mucho. Sí, todos tenemos un poquito, pero de eso que lo lleves a un placer sexual es diferente. Ahora, nos preguntan que cuál es la filia o cómo se llama a la persona que se excita al ver a su pareja con otra persona, que también es común, es más común de lo que creemos. Sí, es el bullerismo. Bullerismo. Es diferente a la escoptofilia. Ahora te explico. El bullerismo es el placer sexual que obtengo cuando observo el acto sexual. No, el acto sexual. Ese es el bullerismo. ¿Ok? Él, te digo, puede caer en el swinger, que es el intercambio de parejas, o bien la escoptofilia. La escoptofilia difiere del bullerismo cuando hay una obsesión por ver a una persona a través de una cámara, un lente, un binocular, ¿sí? Puede ser al vecino o a la vecina, y ya sabes, esa persona a qué hora sale, a qué hora se desviste, a qué hora se mete a bañar, o sea, es estar observando. Eso ocurre mucho por ejemplo, con los artistas, que los están la cámara acosando. Ajá, ¿sí? Y el bullerismo es, me excita ver el coito, ¿sí? O como espiar, ¿sí? Ese sería el bullerismo. Bullerismo. Y la escoptofilia ya es más como una obsesión por saber qué está haciendo la otra persona. ¿Me vas a preguntarlo? De acuerdo. Y ahora, lo del fetiche, ¿qué pasa con el tema de fetiches? Eso también es diferente a las filias. O sea, no, incurre dentro de las filias. O sea, los fetiches. Te digo, por ejemplo, uno de mis fetiches, bueno, les voy a contar mis perversiones sexuales. Cuéntanos. ¿Qué me puede llegar a gustar en mi pareja? Que, por ejemplo, traiga reloj. Se me hace algo muy varonil, es un fetiche, ¿sí? O en el caso de las mujeres, los tacones. Los tacones, exacto. Es muy importante. Es muy importante. Digo, pero el fetiche no incurre en un trastorno. Porque, bueno, si se pone reloj o no, o sea, no pasa nada. O si mi pareja usa tacones o no, digo, no voy a dejar de excitarme, ¿ok? El fetiche, por ejemplo, puede ser, a algunas personas les gusta mucho que su pareja use lencería, ¿ok? Porque hay una excitación, porque me encanta cuando usas encaje, ¿no? O la tanguita del elefantito los viernes, ¿sí? Podemos jugar con eso.
Pero es un acuerdo, ¿no? Hay un diálogo. Oye, ¿sabes qué? ¡Wow! Déjame te sorprendo, ¿sí? Hay algunas personas que no les gusta, incluso que tienen miedo, ¿no? A esa exhibición del encaje. Que dicen, no, eso es como que nada más lo usan las mujeres que se prostituyen y no, o sea, no quiero verte así. He tenido casos que dicen, no me gusta verte tan sexy, ¿no? O hay personas que dicen, es que no me gustan las mujeres que se maquillan. Sí, que dicen, no, es que para qué, parecen payasos, ¿no? Y pues la verdad es que habemos mujeres que yo no vivo sin maquillaje, ¿no? O sea, no, o sea, hay niveles de belleza y yo necesito maquillaje para verme un poco mejor, ¿no? Para todo el gusto. Exactamente. Y como bien lo dices, para todo hay. Hay personas que, por ejemplo, tienen un gusto o una sensibilidad que tienen que ver con juguetes que puedan causar daño. Vamos a hacer la diferencia porque esa es normalmente una pregunta que me hacen después de que pasó esta película Las 50 sombras de Grey. Hay muchas dudas. El sadomasoquismo. Una cosa es el sadismo y otra cosa es el masoquismo, ¿sí? Son diferentes. Cuando ya los uno es un complemento. El sadomasoquismo es el gusto o placer por infligir dolor en una persona. Tú infringes el dolor. Yo infringo el dolor. Ahora bien, hay personas que les gusta que su pareja sufra, no necesariamente en lo sexual, ¿eh? O sea, que llore, que se sienta mal, obtener el poder. O sea, yo me siento poderoso sobre de ti. Y eso es una parte de sadismo. O hay jefes, ¿no? Que les gusta ver a sus subordinados, incluso utilizan esa palabra porque debe ser colaboradores, pero a los subordinados sentir ese poder. Entonces, eso es el sadismo. El masoquismo es gusto o placer porque me infrinjan dolor o sentir dolor. Y hay personas que dices, ay, es que eres bien masoquista, te encanta que tu pareja te haga sufrir y te encanta que pégame, pero no me dejes, es el clásico. Ajá. Y el sadomasoquismo incluye las dos, ¿sí? O sea, es como una combinación entre sentir placer porque me infrinjan dolor o yo infringirlo. Entonces es mutuo. Y hay muchos juguetes sexuales que ayudan a este tipo de filias. De acuerdo. Otra preguntita más. De un radio escucha, dice, ¿cómo se le llama el gusto de que en las posiciones sexuales se les vean las plantas de los pies mientras se tiene el acto sexual? Las plantas... ¿Es un fetiche o es una filia? Volvemos al mismo punto. O sea, gusto o placer puede ser una filia por cierta parte, observar cierta parte del cuerpo, ¿ok? Exactamente no sé cuál es la planta de los pies, o sea, porque me está diciendo un dato en específico, lo voy a investigar y te lo voy a poner en mi página, Adriana Pastrana, sexóloga, y te lo busco si es por una parte específica del cuerpo o es el cuerpo en general. Déjame te investigo. Porque para salir de dudas, si es una filia, dices tú. Es que si es placer o un gusto por las plantas, si es una filia, pero más bien es el nombre de la filia de la planta del porque pie. Es una parte específica. Una parte específica. Es que yo soy muy concreta en mis respuestas. Parciafilia. Por una parte específica del cuerpo, nos dice otro radio escucha. Parciafilia. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Bien bien cultos.